Empiezo a grabar. Ok. Ay, no. Está grabando. Ay, ya está grabando automáticamente. Ya se está grabando todo entonces. Bien, jóvenes. Voy a comenzar la clase. Hoy día, bueno, estamos continuando lo que son modelos empíricos, ¿ya? Y cómo optimizar cuando tenemos modelos empíricos. Lo voy a cortar esto, lo voy a reducir un ratito. Ok. Les voy a compartir pantalla. Están compartidos, ya están compartidos. Ok. Les decía, comenzamos con el tema de optimización. ¿Cómo hacer optimización con modelos empíricos? ¿No? Eh, mm, Normalmente cuando hagamos una investigación experimental, obviamente, vamos a buscar optimizar, ¿no? Un determinado proceso. Yo tengo un diseño, o sea, tengo un problema en el que yo tengo involucradas un resultado y ese resultado depende de algunas variables. Normalmente va a ocurrir eso en cualquier proceso. Entonces, yo tengo que investigar. Cuando no tengo un modelo, no tengo la posibilidad de desarrollar un modelo teórico, un modelo matemático. Lo que tengo que hacer es postular un modelo, ver un modelo empírico, pero cómo analizar y cómo hacer, cómo llegar a un óptimo, cómo saber cuál es la variable más importante, cómo saber qué efecto tienen las variables, etc. Entonces, adicionalmente al modelo, esto se llama ya investigación experimental, que consiste en fijar un modelo empírico y el diseño y análisis de los experimentos no es otra cosa que planificar las experiencias, ¿ya? Es decir, para conseguir una optimización, yo necesito un modelo y un análisis estadístico de ese modelo. Ese modelo, una vez, y el análisis estadístico que hoy día les voy a enseñar, lo que me permite es establecer hacia dónde tengo que apuntar hacia el óptimo, ¿no? Es decir, lo que yo quiero es encontrar los valores óptimos de esas variables. Entonces, esto, lo que sigue a continuación va a ser justamente eso, ¿no? ¿Qué experimentos voy a hacer? Estoy con el modelo, yo sé que va a ser un modelo lineal, tengo el resultado, tengo mi objetivo, que debe ser una variable, debe ser un rendimiento, debe ser la mayor concentración, debe ser el mayor volumen, no sé, o el mínimo económico, no sé. En función de eso, yo tengo variables que voy a determinar que le están afectando. Es decir, ahí viene obviamente un proceso inicial de investigación, ¿no? Es decir, yo no voy a entrarme a investigar un problema sin saberlo. Es decir, se tiene que volver un poco experto en el tema, saber qué variables le van a afectar y ya para entrar al proceso de verificar lo que les acabo de decir, ver qué variables son importantes, cuál es la importancia que tienen, si realmente le están afectando y hacia dónde voy avanzando cuáles son los óptimos, voy a tener que hacer una planificación experimental, un diseño experimental, ¿ya? ¿Y qué significa planear experimentos? ¿Por qué tengo que planear? O sea, normalmente cuando yo voy a tener que hacer y decir en qué niveles voy a trabajar, en qué valores de estas variables tengo el mejor resultado. Entonces, ahí aparecen, es decir, yo he visto, por ejemplo, trabajos que han presentado y para ver el efecto que tiene una variable, hacen un poco al azar los experimentos, ¿no? Es decir, a ver, yo tengo temperatura, presión y humedad. Entonces, ¿a qué temperatura voy a hacer? ¿A qué humedad voy a hacer? ¿A qué temperatura? ¿A qué presión? Y así, ¿a qué humedad voy a hacer? La otra variable, ¿no? Voy a hacer, ¿en qué nivel voy a trabajar? ¿Cómo sé qué valores son los óptimos? ¿Cómo analizo? ¿Qué valores tomo? Entonces, ese punto de partida, obviamente, va a ser importante, ¿no? Un punto de partida que tenemos. Y a partir de ahí viene lo que se llama planear experimentos. ¿Y por qué planeo experimentos? No, para establecer un grado de dependencia entre las variables, ¿ya? Para eso hago una planificación, para establecer un grado de dependencia entre variables. Por ejemplo, cómo le afecta la humedad al producto, ¿no? Desarrollar el modelo. Por ejemplo, cómo la humedad alterará la calidad del producto, linealmente o exponencialmente.
cuantificar la dependencia fundamental, ¿no? Es decir, yo determino el modelo, la forma que depende de esa variable. Pero, y además ver la importancia, les decía, ¿no? Ver la importancia. Y aquí aparece el diseño experimental que vamos a ver a continuación. Vamos a aplicar técnicas de optimización empírica que se basa básicamente en ajustar una ecuación de primer orden, ¿ya? Es lo más básico y es lo más sencillo. Es decir, vamos a analizar adicionalmente a esta técnica, vamos a ver con la herramienta que vamos a aprender hoy día, que se puede analizar con las herramientas que tenemos si hay una dependencia lineal, multilineal, interacción entre variables, si es cuadrática, hasta cuadrática podemos llegar, ¿ya? Pero inicialmente el modelo, el diseño experimental, el método de optimización empírica que estamos planteando aquí, consiste en ajustar una ecuación de primer orden, ¿ya? Y se debe realizar un diseño experimental que tiene estas características, ¿ya? ¿Cuál es el diseño experimental más básico y que mejor resultado me da? Me aporta información y yo tengo el menor gasto en el sentido de que cuando yo hago una planificación experimental y establecer los valores en los que voy a hacer los experimentos, tengo que gastar un montón. Tienen que pensar que cuando hacen un diseño experimental van a gastar dinero, va a haber inversión, porque van a tener que hacer pruebas, van a tener que gastar en un reactivo, van a tener que alquilar un equipo, van a tener que hacer un trabajo experimental en un laboratorio o armar el equipo experimental, etc. Entonces, el objetivo es hacer la menor cantidad de experimentos con que me dé la mayor información. Ese es el objetivo, ¿ya? El objetivo del diseño experimental es ese. ¿Y cuál es el diseño que vamos a ver hoy día? No estoy diciendo que este es el único diseño experimental, pero me parece, para mí, es lo que le estoy poniendo, es el diseño factorial 2K, ¿ya? Este diseño experimental 2K, este diseño 2K factorial, consiste en figuras regulares. Es decir, ustedes van a ver que gráficamente este diseño hace alusión a este tipo de diseño, ¿ya? Es decir, yo ahorita les voy a mostrar cómo sería la planificación, pero este diseño experimental hace alusión o está constituido por este tipo de diagramas. Yo voy a hacer experimentos en cada punta de este cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo dos variables, K son las variables, yo voy a hacer 4 experimentos. Si yo tengo 3 variables, yo voy a hacer 8 experimentos, ¿ya? Si tengo 4 variables, voy a hacer 16 experimentos. Y cada experimento será en cada punto marcado acá, ¿ya? Entonces, este diseño factorial es el más básico. Me permite hacer un análisis estadístico válido, ¿ya? Y tengo la mayor información posible. Este es el método que vamos a ver a continuación, ¿ya? Por su sencillez, no, esta matriz de experimentos no requiere un software especializado para el diseño de ese diseño experimental. Pero para el tratamiento de los datos sí vamos a necesitar las herramientas que les voy a presentar a continuación, ¿no? Que son el Excel, que hemos visto, y hoy día vamos a ver el Minitab. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es un diseño ¿cuál es el objetivo? Mínimo número de datos, mayor información posible, ¿ya? Con el mínimo de datos tengo mucha información. En este experimento se estudia, en este diseño factorial 2K se utilizan solamente 2 niveles, ¿ya? Y se contemplan las combinaciones de cada nivel de un factor con todos los niveles del otro factor. Es decir,
Si yo tengo, por ejemplo, temperatura y presión, yo voy a elegir 2 niveles nada más de experimento, en cada caso, en cada variable. Y las combinaciones entre esos 2 niveles, de las 2 variables o de las n variables que yo tengo. Por eso es que se forman los cuadrados, cubos, hipercubos, en realidad, en general, ¿no? Por ejemplo, les decía yo hace rato, 2 factores van a ser 4 experimentos, ¿ya? Van a ser 4 experimentos. Y esos 4 experimentos, por ejemplo, el factor 1 acá, ¿en qué niveles se hace? Obviamente, se hace, miren, en el primer experimento se hará en los valores máximos de cada variable, ¿no? No se olviden que cada uno tiene solo un nivel, 2 niveles, perdón. Un nivel máximo y un nivel mínimo. Entonces, el primer experimento será en los valores máximos. El segundo experimento será considerando el máximo del 1 y el mínimo del 2. El tercer experimento será el mínimo del primero y el máximo del segundo. Y el cuarto experimento será el mínimo, ¿ya? Y ahí están las 4 posibilidades de combinación de los niveles de las 2 variables. Ya pueden darse cuenta que si yo les muestro el de 3 factores, van a ser 2 al cubo, ¿no? Es decir, es el experimento 2K, 2 elevado a la K en realidad, ¿no? K es el número de factores que ustedes están considerando. Entonces, si yo tengo 2 factores, será 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Ahí están los 4 experimentos. Si yo tengo 3 factores a 2 niveles, será 2 al cubo. Entonces, 2 al cubo son 8 posibles combinaciones de los experimentos. Y aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el primero, depende del modelo, les van a dar al revés, a veces al revés. ¿Ya? El primero puede ser el mínimo, en los mínimos. Y esto se vuelca automáticamente. Ahorita van a ver que en el Minitab toma hacia al revés. Entonces, el primero, en los valores máximos de los 3, y voy haciendo todas las combinaciones posibles, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la combinación de forma mnemotécnica rápida? X1, los primeros 4 en los 4 niveles máximos. Los 4 últimos en los niveles mínimos. Este va cambiando de 4 en 4. El segundo va cambiando de 2 en 2, para hacerlo rápido, ¿no? 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos. Y el último va cambiando de 1 en 1, 2, 1, ¿no? O sea, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y ahí tengo todas las combinaciones posibles. Aquí también. El primero cambia de 2 en 2 y el segundo de 1 en 1. ¿Cuántos experimentos tendría si yo tengo 4 variables? ¿Cuántos experimentos tendría que realizar? ¿Alguien puede decirme? 16. 16, ¿no? Y aquí está. Los 16. Los primeros 8 de la primera variable en su valor máximo. Aquí tengo... Sí, los primeros 8 en su valor máximo y los 8 próximos en el valor mínimo. Y así voy haciendo. 4, 4, 4, ¿no? 4 máximos de la segunda variable, 4 mínimos. 4 máximos, 4 mínimos. Y el otro es 2, 2, 2, 2. Y el último 1, 1, 1. De esa manera, ya haciéndolo de esa manera, ustedes van a obtener las combinaciones, sin estar buscando, ¿ya? Automáticamente haciendo de esa forma, ustedes van a tener todas las combinaciones posibles de las variables. Entonces, por eso les decía que la forma de armar este diseño es súper sencillo. No es necesaria una computadora para hacerlo. De memoria se puede hacer, ¿no? De cabeza se puede hacer esto. Se puede armar estos diseños experimentales. Pero no se olviden que esto es una forma normalizada, ¿ya? Una forma normalizada de poner los diseños experimentales. Hace alusión a más, y a la hora de armar en cualquiera de los programas, antes usaba yo el MATLAB, es mejor ponerlo se pone con +1 y -1, ¿ya?
con +1 y -1. Y van a ver que es fácil armarlo en el Excel, eso, hacer la estandarización de las variables. ¿Cuál es el objetivo? De que, por ejemplo, si yo tengo una concentración que varía entre 0 y 1, imagínense, el máximo va a ser 0, bueno, no sé, digamos 0,2 y el mínimo va a ser 0,2 y el máximo 0,8. Imagínense, es muy pequeño el gap. Y de la temperatura que varía entre de 50 a 60 son 10, ¿no? Entonces, esas variaciones, para evitar esas variaciones, se prefiere estandarizar las variables entre +-1. Y se hace la conversión posterior, ¿no? El análisis estadístico inclusive se hace entre +-1. Yo les aconsejo hacer así. Se puede agarrar, en los paquetes que tenemos hoy, se puede agarrar los valores reales los valores reales de las variables, pero yo prefiero hacerlo así se ve visualmente también es mejor, inclusive el análisis estadístico, ¿ya? Les da una ponderación similar en todos los casos, visualmente también en los factores que vamos a ver en un momento. Bueno, me voy. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Les voy a mostrar todo, cómo se hace. Si necesitan que vaya a una explicación mayor, me voy a la pizarra y después hacemos con el Minitab y con el Excel, ¿ya? Yo, por ejemplo, acá, les pongo un ejemplo. Ya en una evaluación experimental, en una reacción orgánica, se investiga la optimización del rendimiento, obviamente de la reacción, en función de 2 parámetros considerados o determinados, la temperatura y el tiempo. ¿Ya? Entonces yo tengo el rendimiento que quiero optimizar, ¿no? Y tengo 2 factores, la temperatura y el tiempo. Entonces, lo que se establece, las condiciones iniciales se establecen en un punto definido como 95 y 1,5 horas. Es decir, esto que estoy poniendo acá en este ejemplo como condiciones iniciales, normalmente va a ser un punto de partida que ustedes van a tener que establecer, ¿no? Es decir, yo puedo elegir en función de la investigación que haga teóricamente en los libros, etcétera, experiencias de otros trabajos, etcétera. Yo voy a establecer un valor referencial, un valor inicial, un punto de partida. Y a partir de ahí yo tengo que ver cuál es el efecto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yo establezco rangos de variación de ambos. En este experimento ellos han establecido una variación de +-15 grados, ¿no? Es decir, van a hacer el experimento, ya pueden darse cuenta. El punto de partida es 95, pero van a hacer el experimento en el nivel máximo, va a ser ¿cuánto? 110. Y el experimento mínimo va a ser en 80, ¿no? Aquí, en este experimento en la temperatura. Y en el tiempo de reacción, que están considerando como factor de rendimiento, para evaluar el rendimiento, están tomando +-0,5 horas. Es decir, el nivel mínimo de la hora será 1 hora y el nivel máximo será 2 horas, ¿no? Y tengo que hacer la combinación de esos 2 niveles y hacer un factorial 2K, que serán 4 experimentos. Entonces, se considera que estos tienen el nombre de punto central, ¿ya? En algunos libros lo van a encontrar así, como punto central, el punto central donde se hacen los experimentos. Bien, ¿qué hago entonces yo? Yo establezco la forma de normalizar esto. ¿Cómo lo normalizo? A ver, les voy a poner, si no me entienden, me voy a la pizarra. Esta es la forma de normalizar las variables entre +1 y -1. ¿Cómo se hace? Se pone la temperatura, obviamente aquí la temperatura, por ejemplo, decía que va a ser por arriba 110 y abajo 80, entonces esos son los 2 valores que va a adoptar esta variable x1, estoy llamando a la temperatura, la variable normalizada, estoy llamando a x1 a la temperatura, menos 95, que es el punto central, dividido entre el gap, entre el rango en el que estoy variando la temperatura, ¿ya? Esta es la forma de normalizar las variables, de modo que cuando ustedes pongan, por ejemplo, acá,
el nivel mínimo, el máximo, yo sé que va a ser 110. Ponen 110 menos 95, les va a dar 15. 15 dividido entre 15 les va a dar 1, ¿no? Si yo pongo 80, 80 menos 15 les va a dar menos 15. Menos 15 entre 15 les va a dar menos 1. Esta es la forma de normalizar las variables, ¿ya? De x2 lo mismo, ¿no? Pongo el tiempo que va a tener solo dos niveles, 2 horas y 1 hora, menos 1,5, que es el punto central. Por eso es bueno establecer el punto central. Y el rango, el gap, o sea, el desfase que ustedes están teniendo. En este caso, 0,5, ¿no? Entre 0 y 5. De esa manera también lo mismo. El valor máximo del tiempo será 2 horas. 2 menos 1,5 les va a dar 0,5. Entre 0 y 5 me da 1 positivo. El otro va a ser en 1 hora. 1 menos 1,5 les va a dar menos 0,5. Entre 0 y 5 les va a dar menos 1. ¿Ya? Esta es la forma de normalizar la ecuación, las variables, perdón, en los dos niveles. Esto para aplicar al diseño experimental 2K. La tabla que armaríamos como un resumen es este. ¿Ya? X1 es bueno hacer la tablita para que ustedes sepan también cómo se están moviendo. Perdón, aquí hay alguna duda de cómo establecer esta normalización o esta estandarización de los niveles. ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? Está claro, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Así como usted dijo, las condiciones iniciales nosotros los tenemos que analizar para darlos, ¿no? Sí. Normalmente cuando usted hace una investigación va a tener que tener un punto de partida. Si no tiene, va a tener que usted darse, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy experimentando a ver a qué temperatura trabaja mejor mi reactor. Pucha, voy a tener que tener algún punto de referencia. Si es nuevo totalmente, usted va a tener que darse un valor inicial, aunque sea 25 grados, va a tener que establecerse un punto de inicio. No hay otra forma. ¿Quién le va a dar la información caso contrario? ¿No? Entonces, ustedes tienen que establecer un valor de partida. Si no hay la información en la bibliografía y es un proyecto nuevo, van a tener que ustedes investigar y ver, no sé, ¿no? Dependiendo del proceso, van a tener que más o menos darse un valor de inicio. Sí, uno tiene que darse. O de algún dato de afuera, de algún dato referencial en algún libro, de algún dato que usted tenga conocimiento, si quiere, ¿ya? Sí es así. Usted tiene que darse ese valor. No le van a dar. Usted está haciendo supuestamente una investigación experimental, ¿no? Usted está haciendo, le están diciendo que usted haga la investigación y usted halle el óptimo de un determinado proceso, ¿ya? Y también lo otro que les he dicho es que ustedes tienen que determinar cuáles son las variables. Seguramente van a tener que investigar, van a tener que consultar, ¿no? Es decir, qué sé yo, si necesitan una reacción le preguntarán al ingeniero tantos, ¿no? Ingeniero, a ver, aviénteme un poquito. O van a una empresa y le dicen, a ver, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Cuáles son sus datos? ¿Cuáles son las variables que más les afectan? Tienen que buscar información para encontrar las variables que van a afectar. No, aquí se trabaja con investigación. Aquí se trabaja con conocimiento del proceso, ¿no? No puedo alegremente decir yo, a ver, en esta reacción, a ver qué le afecta. Presión. Sin motivo puedo hacer un experimento con presión cuando no sé. Si realmente usted cree que es importante, tiene que ponerlo. La presión es importante, la temperatura es importante, la humedad es importante, la concentración es importante, no sé, etcétera, ¿no? Es decir, usted va a tener que definir cuáles son las variables por un lado y cuáles son los valores de partida, ¿ya? Es así como se hace un diseño experimental, es así como se hace una investigación experimental. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Les respondí? Sí, ingeniero, gracias. Que justamente estamos llevando una materia que nos están pidiendo, es una investigación. Entonces ya veo que este método podría aplicar a la investigación. Sí, esto justamente es cuando les decía, cuando yo no tengo un modelo matemático y no hay más alternativa, es la vía más fácil. Ya es la vía la mejor vía. No le estoy diciendo que este diseño que lo estoy presentando sea el único, ya el factorial 2K. Hay varios diseños, hay varias
les van a enseñar de combinación de nubes de experimentos, Turkey, hay Plackett-Burman, hay varios diseños, ¿ya? Hay modificados, hay varios modelos que cada uno tiene que ver cuál se adecua mejor a su proceso. A mí me ha parecido importante esto porque yo lo utilicé en la tesis que hice. Vi que estaban utilizando mucho este sistema en la universidad donde estaba y me gustó cómo se hace el análisis, por eso estoy transmitiendo esta información. ¿Ya? Y es interesante. Además que ustedes ya tienen herramientas, como vamos a ver en un momento, que les facilita hartísimo todo esto. Bien, continúo, si no hay más dudas. Miren, aquí cómo hago el resumen, ¿no? Punto de referencia. Este es importante, van a ver en un momento por qué, ¿ya? -1 más 1, que equivale a 80 y 110, y que en el tiempo vale a 1 y 2 horas, ¿ya? Es importante que normalicen, pero es importante que tengan este detalle, porque esto les va a permitir, volver, esta normalización, estandarización, les va a permitir volver a la variable original cuando hagan el siguiente paso, ¿no? Que es en qué dirección voy a avanzar para optimizar. Ahí van a tener que utilizar estas fórmulas al revés, despejar t, despejar tiempo y calcular. Vamos a ver eso con calma. Ok, me estoy adelantando. Entonces, esta es la tablita de normalización, ya, los valores máximos y mínimos, donde voy a trabajar, y el punto central normalmente se utiliza para definir el error del ajuste. Ahorita les voy a explicar eso. Bien, entonces, aquí les explico, ¿no? La normalización de los factores coloca todos los valores en el dominio más menos 1. Esto permite que los parámetros de la ecuación multidimensional sean independientes y no correlacionados. Aquí hay un tema que les voy a pedir que me investiguen, ¿ya? Se llaman diseños ortogonales. Se hace un diseño ortogonal cuando yo quiero independizar la interacción entre variables. Quiero que me investiguen cómo se hace, ¿ya? Quiero que vean, que me investiguen qué es un diseño experimental. Por ejemplo, si yo quiero evitar la interacción entre las variables temperatura y tiempo, por ejemplo, yo puedo hacer un diseño ortogonal de tal manera que evite que haya esa interacción en las variables. Porque si yo tengo las dos variables interaccionando, yo no podría analizar el sistema como lo estoy queriendo analizar, que este modelo, esta optimización usa modelos lineales, ¿ya? Les voy a explicar un poquito en la pizarra. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les decía? Estamos en 32, tenemos tiempo todavía. Cuando yo tengo digamos, una respuesta, ¿ya? Una respuesta que puede ser un rendimiento, el rendimiento va a ser igual a, normalmente es un modelo multilineal. Lo que estoy ajustando es un modelo multilineal, ¿no? Se basa en esto, ¿no? En un modelo multilineal. ¿Y cómo es un modelo multilineal? Cuando yo tengo, por ejemplo, dos variables, ¿no? Normalmente la dependencia multilineal va a ser A, una primera constante, que normalmente existe en cualquier ecuación lineal, siempre aparece un factor, una constante. Y aquí aparecerá, por ejemplo, ¿qué le llamo yo? B, x1 más c, x2. Estamos hablando de este tipo de ecuaciones multilineales, ¿ya? De este tipo de línea. Hasta aquí sería lineal y hasta aquí es multilineal. Son dos variables que están, de la cual el rendimiento depende linealmente de las dos variables. Y cada una de estas es lo que quiero evaluar, ¿no? Estas constantes son las que quiero evaluar. Y quiero ver además cuán importantes son estas variables, ¿no? Esta normalmente no se evalúa. Estas son las que me interesan. Si son importantes o son representativas estadísticamente, así va a ser el ¿no? Estadísticamente son representativas como para que pueda considerarse y tiene efecto esta variable en esta. Eso es lo que vamos a concluir en un rato al hacer la estadística. Y ¿qué es lo que quiero evitar? Lo que quiero evitar, porque aquí pueden aparecer, por ejemplo, interacción entre variables, ¿no? O pueden aparecer las variables, una dependencia
cuadrática de esta variable, del rendimiento con la primera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de ajustar es solamente esto. ¿Ya? Esto, hasta acá. Pero pueden aparecer estas interacciones y pueden aparecer que sean importantes. ¿Ya? En ese caso, yo ya no podría aplicar este método se llama este método lineal que vamos a ver de la máxima pendiente para ver hacia dónde avanzamos. Ya no podría hacerlo porque hay dependencias multivariadas. Entonces, cuadráticas. Entonces, lo que se hace es un diseño ortogonal. ¿Ya? No les voy a enseñar eso. Se llama, es para que ustedes lo conozcan, se llaman diseños ortogonales, ¿ya? Entonces van a investigar qué es un diseño ortogonal, cómo se hace, para qué sirve, etc. ¿Ya? Me lo van a investigar. Eso va a quedar para ustedes. Me lo van a enviar, pero les va a servir para ustedes. Ok, eso era lo que quería explicarse aquí. Entonces me voy otra vez a la presentación. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. El diseño que estoy haciendo sería este, ¿no? Factorial 2 niveles. El 2 grande significa 2 niveles, máximo y mínimo. Y 2 de arriba, el exponente significa la cantidad de factores. Serían 2 al cuadrado, 4. ¿Cuáles son las posibles combinaciones, no? Yo puedo partir de aquí, los positivos máximos, la otra combinación más menos más y menos, ¿no? Entonces, por eso, en este caso sería un cuadrado mi experimento, ¿ya? Sería un cuadrado. Entonces, ¿cómo hago la planificación? Lo que acabo de decir, lo pongo en un cuadro y sería así, ¿no? Los 4 experimentos, 2 por 2, 4, 2 al cuadrado, 4, son los 4 experimentos que voy a realizar. Entonces, yo una vez habiendo normalizado las variables y habiendo hecho este diseño, lo que voy a hacer es irme a hacer los experimentos. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, respuesta, es lo que voy a obtener yo en el laboratorio. ¿Ya? Es lo que después de haber hecho estas experiencias en estos 4 niveles, yo obtengo estos 4 resultados y lo hago el tratamiento estadístico. ¿Ya? ¿Está claro aquí? Esas respuestas no es que me lo van a dar en el libro. Aquí es un diseño netamente experimental. Van a tener que ir al laboratorio, hacer sus experimentos. ¿Dónde? ¿En qué niveles? ¿No? El X1 es la temperatura. Harán en la temperatura de 110 y 2 horas, 110, 1 hora, 80, 2 horas, 80, 1 hora. Esos 4 experimentos realizan, toman datos, analizan cuál es el rendimiento de su reacción y ven que son estos rendimientos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el tratamiento estadístico y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. No, voy a pasar acá. Ok, lo he hecho en Excel y esto ya han aprendido ustedes a analizar, ¿no? Ya han aprendido a analizar. A ver, cualquiera, ¿qué lee en esta información que les he dado? ¿Qué leerían? ¿Qué me podrían decir de la regresión? ¿Qué me pueden decir del tiempo y de la temperatura de estos datos que he obtenido? ¿Alguien? Me gustaría que participen. ¿Han hecho una práctica, no? ¿O están haciendo o la tienen que presentar todavía? Pero hemos hecho ya esto en la anterior clase. ¿Cómo analizan? Ingeniero, la regresión no sería tan buena porque es mayor al nivel de confianza. Exactamente. Y El tiempo y la temperatura no sería representativa. ¿Y el tiempo? Tampoco sería representativa. Tampoco sería representativo. ¿Ya? Significaría que yo no tengo un buen ajuste, del modelo. ¿Ya? No tengo un buen ajuste. A ver, hasta ahí puedo llegar con el Excel. ¿Ya? Hasta ahí puedo llegar con el Excel. Lo que voy a hacer ahora es, se está acabando el tiempo, lo que voy a hacer ahorita es, se está acabando. Jóvenes,
Les voy a cortar y volvemos a incorporarnos. Les voy a enseñar, hasta aquí llegamos con el Excel, no podemos hacer más. Les voy a enseñar ahorita la herramienta que es el Minitab para ver cómo hacemos, qué análisis adicional podemos hacer. ¿Ya? Ok, como ya se está terminando, lo corto, jóvenes, y nos reunimos en dos segundos, ¿ya? Les corto, jóvenes.